Cobre San Rafael. Muy buenos días, Venancio. Hola. Y con Xurxo López, que es director xeral de Nova Enerxía. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a plantear una serie de cuestiones. Empezamos contando que Galicia, sin duda, dispone de recursos minerales, energéticos, forestales, hídricos y marinos excepcionales. La pregunta es si estamos aprovechando ese valor económico e industrial aquí o seguimos exportando demasiado afuera ese valor. El que quiera empezar. Vale, ben. Pois moitas grazas, Mónica, pola presentación, grazas a Pablo e 15.000 por contar comigo e con Enova, noutro evento máis, espero que non sexa o último. Comezamos co tema que nos ocupa. Penso que podemos afirmar con fundamento que históricamente o sistema productivo galego caracterizouse pola extracción de recursos, pola extracción de enerxía, pola transformación primaria, isto é unha realidade histórica. Se ben é certo que nas últimas décadas, felizmente, afortunadamente, pois isto foi mudando, cara un sistema máis diverso, con transformación secundaria en diferentes sectores. Se ben, eu vou defender a tese de que ainda hai moitas asignaturas pendentes. Eu vou non fundamentar en unha serie de datos macroeconómicos. O primeiro é a baixa productividade da industria manufactureira galega en relación á industria manufactureira española. Sí que é certo que o índice industrial en España está un pouco por riba da media estatal, pero a súa productividade está nun 75% sobre a media estatal. Isto fálanos probablemente dunha industria manufactureira centrada na transformación primaria, de recursos, en procesos de inferior valor engadido. Todos probablemente teñamos exemplos en mente. En segundo lugar, do pouco peso relativo dos servizos prestados á industria polas empresas galegas, é dicir, hai o índice acaba de publicalo CaixaBank no seu informe sobre Galicia, temos un 23,7% contra un 30% na media estatal de servizos prestados á industria. Isto falanos tamén dun ecosistema, vámoslo dicir así, menos un pouco máis pobre do que podería ser en servizos de alto valor engadido á industria. E, por último, un dato tamén que é sorprendente, que hai por volta de 4.500 empresas que producen aquí e que teñen a sede fiscal fora, principalmente en Madrid, o 80%. É bueno fundamentar tamén, en base a dous exemplos que para mí son paradigmáticos desta realidade. Un que me toca de perto, que é o sector da enerxía, o sector eléctrico. Aínda exportamos o 38% da electricidade. Despois do peche da central térmica das Pontes, exportamos o 38% da electricidade. Aí fora estánse a pelexar todas as empresas por conseguir consumo eléctrico, por conseguir produción eléctrica. Nós estamos a exportala. Por certo, sen ninguna empresa, non hai ninguna empresa eléctrica verticalmente integrada. Este é o meu sector, coñezo ben. Non hai ninguna, por suposto, niveis 35, ninguna eléctrica galega, a pesar de sermos un grande produtor exportador. Como conclusión, sí, somos unha economía que aproveita boa parte dos seus recursos a día de hoxe, pero con asignaturas pendentes probablemente cara ao futuro. Bueno, yo que veo, mira, veo que estamos ante un momento histórico. Y lo voy a razonar y es muy simbólico. Hace 50 años, años 70, Corea del Sur empezó su proceso de cambio económico. Cerramos hasta no. Año 78, China empezó a captar inversión extranjera a través de zonas francas especiales. La globalización empezó en los 70. Ferrol sufrió. No Ferrol. Sufrió toda España. Sufrió. En nuestro caso, mucho. Ferrol, Vigo y otra parte de Galicia. El cambio era evidente. Arrancaba la globalización. Y no lo sabíamos. Como que ahí siempre, no sabemos lo que nos pasa. Pero es lo que ocurre. Bien, ahora mismo la globalización está rota. Está rota. Ferrol renace. Y digo Ferrol porque quiero visualizar. China invierte 50 años, y Ferrol renace porque China va a invertir. Podría invertir en otra parte de España, Europa, pero el tema de fondo es que estamos
en el fin de la globalización. ¿Por qué? Porque había un país fábrica, aquí ya no es fábrica. Había países fábricas que ya no son países fábricas. Son países maduros, modernos, con otro tipo de economía. A mayores tenemos las claves geopolíticas y de defensa. Entonces, el punto de partida es que estamos en un cambio de etapa. Y en ese cambio de etapa, lo que tenemos que pensar es cómo lo juega Galicia. ¿Cuál es el rol de Galicia en este proceso? Pues yo lo que digo es que Galicia está de nuevo ante un momento histórico, de cambio totalmente, porque por primera vez Galicia va a jugar en casa. Juega en casa. Fuimos capaces de hacer automoción en Vigo en el 58, cuando nuestra mano de obra solo sabía trabajar en el campo. Fuimos capaces de hacer textil cuando el mundo del textil estaba en Italia. Capaces. Hicimos 20.000 cosas, pero no estábamos jugando en casa. No estábamos jugando en casa. Por primera vez, desde lo que es el siglo XIX, desde el inicio de la primera revolución industrial, Galicia vuelve a jugar en casa. Y a partir de aquí están los agentes. La compañía que yo represento, que es Covi San Rafael, va a ser un agente de este cambio, con total seguridad. Y esperamos hacerlo bien y con impacto positivo. Interesante reflexión la que has hecho, Venancio, sin duda. Hablabas de qué papel va a jugar Galicia. La pregunta siguiente es qué papel va a jugar Galicia cuando Europa habla cada vez más de autonomía estratégica y de acceso a materias primas críticas, energía y recursos esenciales. ¿Qué papel puede jugar Galicia en este aspecto? Sí, eu penso que falaba María Couto antes dun triángulo, María Couto de Xeal, que a día de hoxe forma a transición enerxética, a competitividade económica e a autonomía estratégica, a seguridade, forman un triángulo virtuoso no que Galicia ten moito que dicir neste século, moitísimo, grazas aos recursos que temos, o capital humano que temos. No centro dese triángulo temos que pôr sen dúbida o investimento local, o investimento estranxeiro, é dicir, temos que ser atractivos para que se invista aquí, e temos que pôr, como sinalaba agora Venancio, tamén un impacto positivo, é dicir, que as externalidades negativas se minimicen e que as inevitables que se vexan compensadas de algún xeito, non? No territorio, pois, por exemplo, a través de medidas de efecto sede, é dicir, pois, compromisos para establecer aquí parte do proceso de alto valor engadido, a compensacións a través de obras sociais, a través de creación de postos de traballo. Eu penso que o camiño ese temos todo o que dicir neste século, grazas aos recursos que temos, estamos, sabémolo, iso sabe moito máis Venancio que a min, pero estamos sinalados como un dos territorios estratégicos a nivel europeo para a extracción de minerais críticos. Temos unhas reservas de enerxías tremendas a nivel mariño, a nivel eólico, a nivel hidráulico e a nivel solar, aínda que aquí non se falou tanto do solar, temos moito potencial de produción solar tamén no sur de Galicia. Eu quero sinalar, deixando fora os minerais, que falará Venancio seguro despois, outros sectores como pode ser o do biometano e o do hidróxeno verde, que se falou antes, é dicir, os gases renovables, que teñen moitísimo potencial para sermos líderes. Sí, penso que pasa por esa, como conclusión, pasa por apostar a dar certeza aos investidores, tanto locais como estranxeiros, ter unha estrategia de país, unha marca de país. Creo que nese aspecto estánse a facer as cousas ben cando veñen investimentos da China, non? Tan potentes. Penso que ese é o camiño, que temos moito que dicir. Venancio. Mira, hay un elemento que yo creo que es fundamental. Mira, Galicia fue rica en el pasado, esto es lo primero. A mí yo me he formado y me he educado con la imagen de que fuimos siempre pobres. Llegaron los reyes católicos, nos machacaron y llevamos teniendo siglos y siglos de pobreza encima, lo cual es una gran mentira. Galicia empezó a ser pobre con la primera revolución industrial. Con la economía agraria no lo era. ¿Y por qué no era con la economía agraria? Porque había de todo en el ecosistema. Esa economía tenía de todo en su ecosistema. Así se pagaron los pazos que tenemos, las catedrales, las iglesias. Así se pagaron.
No las hay en África, Níger. No las hay, ni Camerún. Aquí las hay, alguien las pagó. Y se pagó porque había un patrimonio. Ahora, de nuevo, Galicia vuelve a tenerlo todo. Ya no ese ecosistema agrario o rural de la época, pero sí vuelve a tenerlo todo. ¿Y todo qué? Todo lo que se desea. Todo lo que se desea. Porque hay un cambio estratégico de fondo. Están rotas las cadenas de suministro. Están rotas. No podemos llevar determinadas cuestiones a China a que las procesen porque a lo mejor no vuelven. Porque a lo mejor no vuelven. Con lo cual Europa, que tiene claro esto, busca la autonomía estratégica. ¿Y eso qué implica? Primero, los recursos. Todos los recursos que se puedan hacer en Europa han de hacerse en Europa. Porque si no, no llegan. O hay un riesgo de que no lleguen. Bien, ese es el elemento fundamental. ¿Y qué tenemos? Bueno, la energía eléctrica. Tenemos el viento. Tenemos el agua de los ríos, que mueve las plantas de energía. Tenemos el agua del mar, que mueve energía. Tenemos los minerales. Tenemos el alfa, el inicio, la A del abecedario. Si la hay, la A, se puede llegar a la Z. Si no hay A, no puede llegar a la Z. Y ahora que tenemos que plantearnos, el omega. Si hay alfa, puede haber omega. Y eso es la agenda industrial que está encima de la mesa. Pero lo primero es creerlo. Creerlo. Si no nos creemos que estamos en un cambio de época, salimos a la calle y todo nos da igual. Todo nos da igual. Nos da igual que se haya manifestado 2.500 tíos en la Illa de Arousa el domingo y digan que son 10.000 o 50.000. Nos da igual. Pues no. No os puede dar igual. Estamos en un cambio de época y eso implica un cambio social, un cambio de imagen y un cambio de mentalidad. O defendemos nuestro futuro o no tenemos futuro. Pero, sin embargo, al hilo de lo que estás comentando, tradicionalmente, además, se ha planteado un debate entre desarrollo económico y sostenibilidad. Ahí también se necesita un cambio, quizás porque es posible hoy aprovechar esos recursos y, al mismo tiempo, no chocar con esa sostenibilidad. Sí, eu lembro alá polo 2023, cando no Bundestag alemán a un partido que naquela altura estaba no goberno, levou un debate moi importante ao Parlamento, que era precisamente a dicotomía que existe entre economía estratégica, segurización enerxética e protección medioambiental. Este partido abertamente presentou a cidadanía que era imposible. Era imposible conservar no século XXI, no mundo multipolar fragmentado no que estamos, no que fomos dependentes enerxéticamente da Rusia, agora xa non o podemos ser, que había que rachar esa dicotomía e que había que, honestamente, facerlle fronte. E o que fixeron foi aprobar unha serie de normativas que siguen ainda a día de hoxe vixentes para compensar as comunidades locais, a cidadanía, polo dano paisaxístico, para obrigaron os Länder, reservaron 2% do territorio para proxectos de enerxía, simplificaron os procedementos administrativos para eliminar os insufribles procesos de tramitación administrativa, de que aquí poden durar, dependendo do sector, entre 5 e, non sei, en eólica, hai algún proxecto en eólica que leva máis de 10 anos, creo, en tramitación. Ese partido, curiosamente, imagino que todos saberedes que era o Partido Verde Alemán, e que empuxo este debate en riba da mesa era nada máis e nada menos que o ministro de Economía e de Clima, Robert Habeck, que era ecoloxista, era do Partido Verde. Eu non son experto no sector de mineral, non podo opinar moito, no sector da enerxía sí que son, e creo que aquí é evidente que hai un paralelismo claro coa nosa situación, co sector eólico, e que o que debemos de ser é, probablemente, dende o mundo da empresa, dende o mundo político, dende o mundo social, falar honestamente sobre esta problemática e ofrecer solucións, e se cara non hai máis que mirar o espello alemán. Estas medidas continúan, con pequenas matizacións, estas medidas continúan vixentes en Alemanha, están a resultar, están a funcionar ben, aumentaron o ritmo de despregue de eólica, e penso que sería unha solución desexable para poder acelerar a implantación eólica tan necesaria no noso territorio. Yo
Mira, hay dos temas de sostenibilidad. Una es la puramente medioambiental, que está muy regulada. Muy regulada. Somos los más regulados del mundo. O sea, si en algún lugar existe sostenibilidad es en Europa. Todo tiene que quedar claro. La minería, tal como la vemos o la visualizamos en las películas, etcétera, de otra época, es muchas veces cosas de minería ilegal, de mafias, gente de mala vida, etcétera. La sostenibilidad en el mundo de la minería es algo que ya no se cuestiona. La que preocupa a mí es la sostenibilidad social. La social. O sea, tú, claro que haces un contrato con el medio ambiente. Hiperregulado está. Hiperregulado. Incluso podemos preguntarnos si está hiperregulado de más. O no. Sí, otro debate, pero muy técnico. Pero es social. Porque si yo defiendo que tenemos viento, que tenemos agua, también defiendo que venga, porque van a venir, porque son industrias con un nivel muy fuerte de inversión. Esto no está pensado para un autónomo que decide crear un eólico en su pueblo. Hablamos de industrias potentes, fuertes, con mucho capital. Tienen que venir con un contrato social. Hay que decirle a quien venga a Galicia que tiene que hacer un contrato social con los gallegos. Tiene que hablar con los gallegos. Y está muy bien que hable con la Xunta de Galicia, está de maravilla, esto es fundamental, que es nuestro gobierno. Pero ha de hablar con todos los gallegos. Uno no puede llegar aquí y abrir un eólico, llevar sus megavatios para que le inventen a una industria de Huelva, con todo el cariño, que está fantástico. Pero, hombre, los que han estado miles de años en ese monte, y en esa zona, en esa aldea, en ese pueblo, también algo tendrán que decir, digo yo. Con lo cual hay que hablar de sostenibilidad social. Y hay que plantear a las compañías que tengan que hacer un pacto social. Nosotros que tenemos, nosotros en COBE San Rafael, obviamente lo decimos, lo creemos y lo hacemos. Aún no facturamos ni un euro. No facturamos ni un euro. Y ya tenemos un pacto social con nuestra comunidad de $500.000 de euros al año. Sin haber facturado, nuestros vecinos reciben, a través de patrocinios, ayudas y demás, $500.000. Solo hay una cosa que me duele bastante, que no hemos podido invertir en los colegios públicos. Queríamos darle a nuestros vecinos las mejores aulas tecnológicas de Galicia. Pagarlas, financiarlas. ¿Y sabes por qué no podemos? Porque los profesores no los dejan. No quieren el dinero sucio de una minera. Entonces no quieren asumir que podamos invertir en sus colegios. Pero invertimos en todo allá donde podemos. Y siempre en impacto social. La sostenibilidad social tiene que estar encima de la mesa. Hablamos de obstáculos. ¿Cuál es para vosotros el principal obstáculo para aprovechar mejor los recursos de Galicia? Sí, a ver, eu penso que xa se falaron de moitos obstáculos aquí, pero probablemente o número un é a lentitude administrativa e a hiperregulación. Eu vou facer un contrapunto neste caso. Eu non penso que a regulación sexa negativa per se. Eu penso que é un elemento diferenciador de Europa que mesmo que atrae socialmente. É dicir, hai a xente de todo o mundo que ve a Europa como un referente pola súa regulación, polo seu equilibrio. Sí que a sobreregulación, evidentemente, é un factor pernicioso para os negocios. Onde está a fronteira é un debate que podemos estar aquí horas e horas, pero con certeza a lentitude administrativa e a hiperregulación son un problema para o desenvolvemento de proxectos tanto mineiros como renovables. Non pode ser inasumible. Ninguén con 2 dedos de frente vai meter €1 nun proxecto que tarde 5 ou 10 anos en tramitarse. É inasumible. Ou, en todo caso, heroico, como o caso de Cobre San Rafael, é dicir, esperar tanto tempo e apostar durante tanto tempo sen facturar €1. En segundo lugar, para min é fundamental o efecto sede no futuro, é dicir, a día de hoxe é un problema, é dicir, eu creo que non é suficiente con que as empresas que veñen aquí a explotar satisfagan un canon. Eu penso que ese contrato social ou ese compromiso social debe ir máis alá, debe ir para poder precisamente actuar sobre a productividade da industria manufactureira. Debemos traer máis procesos de máis valor engadido
ao territorio. Podemos por exemplo, o caso de Ence, o caso de Ence, que é unha empresa moi importante, que é importantísima para o noso tecido productivo, que continúa moitos anos ali, pero 54% do eucalipto de toda España tálase na Comunidade Autónoma de Galicia, 27% de todo o eucalipto de Europa, nada máis e nada menos. Aquí facemos a transformación primaria, pero toda a fibra de celulosa sae fora, transfórmase no produto final ao cliente, comercialízase por empresas de fora. Pois eu penso que tamén sería unha sorte de contrato social que parte desa transformación secundaria e comercialización se fixese aquí. Eu penso que de cara ao futuro pode ser un dos elementos de mellorar no aproveitamento dos nosos recursos. E, por último, apunto que era unha ausencia de estrategia país nalgúns sectores. Sí que é certo que sectores importantes da economía galega, como a automoción, o téxtil, mar industria, creárnose uns clústeres moi importantes alrededor, que son tractores, pero noutros sectores non se percibe unha estrategia. Por exemplo, quero falar do segmento de centro de datos, que é un moi importante agora mesmo no sector no que eu estou, no sector eléctrico. Falábamos antes de que hai un 38% de enerxía que sae fora de Galicia, que se exporta, pola concepción do modelo eléctrico, que ten unha concepción central, a rede eléctrica está diseñada para exportar cara fora de Galicia, porque a día de hoxe temos moi pouca na rede de distribución, como señalaba antes tamén María Couto de Xial, moi pouca capacidade de acceso na rede de distribución, a día de hoxe apenas hai en toda Galicia, hai contadas subestacións, esa información é pública. Non sei se é un dato que está público, hai estudos de varias consultoras, hai 8.500 megas IT, que é como se dimensionan os centros de datos, 8.500 megas IT de proxectos de centro de datos en España. O último dato publicado é que hai 18 megavatios en Galicia. É dicir, pregúntome como é posible que quedásemos atrás tendo un 38% de sobrante eléctrico, como é posible que quedásemos atrás na implantación de centros de datos que son, basicamente, o seu recurso, o único recurso que necesitan é a electricidade. Entón, se cara percíbese certa ausencia de estrategia país en determinados sectores, máis alá dos tres principais, que son os tres polos exportadores tamén, téxtil, automoción e mar industria. Se puedes preguntar a Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por qué no hay más megavatios. Por cierto, al juez lo mandaron, a los dos jueces, lo mandaron a la Sala Cuarta y han protestado. Dicen que está la Sala Tercera, que es donde están los eólicos, que en la Cuarta no hay eólicos. Entonces han protestado y han pedido amparo al Poder Judicial, porque en la Cuarta solo tienen que hablar de impuestos. Entonces tienen que decidir estos dos jueces, tienen que decidir si apoyan a la agente tributaria de Galicia o si apoyan al que está en colisión con la agente tributaria. Y parece que eso no les realiza como jueces, entonces quieren volver a paralizar eólicos, a Sala Tercera. Bueno, eso no es agenda país. Eso se llama, ¿cómo se llama en Cataluña? Lawfare, ¿no? Creo que el nombre es así, yo soy muy malo en inglés. Pero creo que se llama, en todo caso, es un uso partidario o político de la justicia, ¿no? O sea, yo creo que y ahí es porque no tenemos tanta energía. Dicho esto, tampoco no creas tú que soy un defensor yo de los centros de datos, ¿no? Porque el tema es cuánto empleo generas. O sea, si yo voy a consumir tantísima energía, ¿cuánto empleo voy a generar en ese centro de datos? Un tema que a mí me preocupa. Nosotros, en nuestro caso, también que hablar algo de mi libro, vamos a generar 1.600 puestos de trabajo. Vamos a vaciar de desempleo industrial 18 municipios. 18 municipios, lo vamos a vaciar. Y esto no lo domino con rato social. El empleo lo vamos a hacer porque es lo que nos toca. ¿Cómo no vamos a abrir sin emplear? O sea, que queremos empleo es lo natural. Esto no es pacto social. Pacto social es otra cosa. Pacto social es ir junto a un señor que no tiene nada que ver con la mina y ayudarle. Darle una beca a su hijo para ir al extranjero. Echarle una mano para cambiar su casa y que aguante mejor el invierno. Eso es pacto social. Que yo genere empleo es mi propio egoísmo, como compañía. Si no tengo trabajadores no puedo generar producción. Y ahí hablamos de 1.600 puestos de trabajo sin entrar en el empleo inducido. Y por cierto, ENCE, también soy señor advisor de ENCE, va a invertir 300 millones en Aspontes, va a hacer una planta de reciclaje de papel
que no es un tema menor, y está trabajando en 7 plantas de energía de combustible y biogás. Y sí ha pasado a generar papel de máxima calidad, porque ha cambiado el escenario, tanto en Navia como en Marín. Pero bueno, no vengo a hablar de ENCE, vengo a hablar de Coviso Rafa. Pues ya para acabar os voy a pedir brevedad, porque ya estamos fuera de tiempo, para que me digáis, si tuvieseis que elegir un único recurso en el que Galicia tenga capacidad de liderazgo, ¿cuál sería y por qué? Pois, eu voume centrar nun que me chama, que me gusta especialmente, que é o biogás e o biometano. Imaginemos que o gas que se consume, que se emprega aquí ao lado en Sabón ou nas Pontes, pudese ser producido localmente en Galicia e de forma sustentable. Isto sería un escenario ideal, idílico, utópico, casi. Pois isto é posible con algo que ao mesmo tempo é un problema, que é o residuo, a merda. Falando claro. A través dunha tecnoloxía totalmente consolidada que está a funcionar hai centos de plantas a funcionar en Francia, Alemania e Italia. Poderías aproveitar para producir biogás, purificalo, transformalo en biometano e inxetalo na rede. A día de hoxe a normativa permite dentro do ano 2022-23, se non vou mal, é a inxección na rede. Penso que temos condicións, porque temos o recurso, temos extraordinarias escolas de enxeñeiros, temos unha bagaxe moi importante no sector da enerxía, diferentes empresas que están moi activas, e penso que temos a capacidade de crear un polo que cubra, que peche o ciclo productivo, que non se conforme coa extracción, coa transformación primaria e a exportación fora, senón que peche todo o ciclo productivo no que refire ao gas, o tratamento dos residuos. Biogás por un lado y por otro. Mira, yo no voy a hablarte de ningún recurso, te voy a hablar de una cosa nada más que lo que yo deseo para Galicia, que es ambición de país. Ambición de país. Y voy a explicarte el tema. El otro día estuve en Sober, allí montamos un evento, o encuentro de Sober, y fui a ver unas bodegas y había un señor que era segunda generación. Hacía un vino estupendo, con muchos que se hacen en la zona de Ribera Sacra, y el hombre me enseñó y me dio un vermut de gama alta hecho con mencía. O sea, esta es la derivada. Cuando hablamos de que si hay alfa y omega, esta es la derivada. ¿Pero por qué lo hizo? Porque cree en él. Cree en él. La bodega creó su madre, sus padres, su madre y su padre. Hizo el vino y dijo, ¿y por qué no voy a hacer un vermú como hacen en Italia? ¿Por qué no voy a hacer yo aquí uno como hacen en Italia? Tiene un problema. Ahora, distribuirlo y venderlo. Es otra historia. ¿Pero por qué no voy a hacer yo? Es lo que yo quiero de Galicia. Quiero una Galicia llena de gente que diga, ¿y por qué yo no? Es tu caso. Tu caso es ese. ¿Y por qué yo no? Estás aquí con una compañía eléctrica peleando y luchando. Pues yo quiero gente como tú. Yo lo que quiero es una Galicia donde dice, ¿y por qué yo no? Porque lo que no quiero es la Galicia que está eternamente llorando. La que llora todos los días. Esa me tiene aburrido. ¿Entiendes? Porque así no caminamos por el mundo. ¿Qué caminamos? Pues con gente que dice, pues yo sí, y hago un vermú en la Ribera Sacra. Y digo, pues de puta madre, hace vermú. Pues no hay que apoyarlo. Y a partir de aquí, lo que tenemos que tener es un ecosistema donde la gente, cuando se plantee, digo, pues sí, tío, tú sí, tú, para adelante, vamos para adelante. Y eso es lo que yo le falto a esta Galicia. Esta Galicia llora demasiado, y a la gente empoderada que trabaja, como es tu caso además, que has montado tu empresa, estás defendiendo, como Dios manda, a estos tenemos que subirlos arriba, para que no haya uno, para que hayan 10.000 como ellos. Lo que yo pienso que hace falta para Galicia. Y Galicia será mucho mejor. Mucho mejor. Muchísimas gracias, Venancio. Muchísimas gracias, Xurxo. Hacemos ahora una pausa en esta jornada de mañana y nos vamos a tomar un café al Espacio Avenida, ahí al lado. Nos vemos en media hora aproximadamente.
asignaturas pendientes para ser líder en innovación, y para saber un poquito más de eso contamos con Pablo Asensio, director territorial de HM Hospitales en Galicia, que conversará con Loreto Peteiro, subdirectora de 15.000. Les doy paso, muchas gracias.